Continúo trabajando, alumnos, con el ejemplo anterior. Si recuerdan, en este ejemplo, nosotros elaboramos ya una tabla de frecuencia utilizando las fórmulas que era en este caso para obtener cuántas clases y cuántos intervalos vamos a hacer. Para esta parte les voy a agregar lo que es la marca de clase. Me voy a cambiar aquí tantito de hoja. Ya les puse yo, vamos los puntos que hemos tratado. El orden. Ordenar lo que es mi información. Después del orden sigue el rango. Ya que tengo el rango, en los puntos que hemos visto, organizo la información en frecuencias, pero ya calculamos el número de clases, que son columnas que yo voy agregando a mi tabla, y luego también calculamos la amplitud de clase. Y a partir de ahí, llenamos lo que es la tabla de información, vamos a decir. Para esta ocasión voy a agregar algo que se le llama marca de clase. Esta marca de clase se simboliza con una X y es parte de lo que vamos a agregar en la sección nueva, pero voy a trabajar con ese mismo problema que estábamos trabajando en la ocasión anterior. Entonces, teníamos que para la cantidad de clases o el número de clases que íbamos a tener, yo voy a trabajar una fórmula que es, digamos, optativa. Puede haber otras fórmulas, incluso puede haber, podemos sacarlo mentalmente. A lo mejor yo tengo números cerrados que es más fácil de calcular. Entonces esos números cerrados saco cuántas clases quiero y ya determino los grupos. Aquí era 1 más 3.322 logaritmo de n. Luego la de la amplitud de la clase era el rango entre este valor que acabo de sacar. Y voy a agregar, dijimos ahorita, la marca de clase, que sería X. Y esto es límite inferior más límite superior entre 2. ¿Qué son esos límites que estoy marcando? Vamos a poner aquí mi tablita nuevamente. Yo ya tengo la información hecha. Voy a poner clase. Voy a bajar un poco. Tengo la clase 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigo hablando del mismo problema que era el promedio de los 40 alumnos. Luego tengo el intervalo. Y el intervalo que nosotros teníamos empezaba en 4.2. 4.2 a 5.1. 5.2 a 6.1. 6.2. Y así nos íbamos yendo hasta terminar con las 6 clases. Y 9.2 a 10.1. Después del intervalo seguía la frecuencia, pero aquí es donde yo voy a meter lo que es la marca de clase. Lo vamos a dividir un poco. Después de la clase voy a tener la frecuencia, luego voy a tener la frecuencia relativa, que esto continúa siendo lo mismo, ¿no? La frecuencia acumulada y luego la frecuencia relativa acumulada. Ok, ¿cómo voy a sacar la marca de clase? Estos que yo tengo aquí en mi intervalo son mis límites. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Entonces yo tengo que ir calculando mi marca de clase en base a esos datos. Por ejemplo, yo voy a poner 4,2 más 5,1 entre 2.
y realizo mis respectivas operaciones, que sería 4,2 más 5,1. Entre 2 y me da 4,65. Luego voy 5,2 más 6,1. Entre 2 y me da 5,65. Y si ustedes se fijan, variamos una unidad que en mi problema anterior, aquí, esta es la unidad que me dio en la amplitud del intervalo. Es lo mismo que voy a ir variando entre una y otra. Y en la otra me quedaría a mí 6,65, 7,65, 8,65 y 9,65. Depende de la amplitud de mi intervalo, cómo me va a ir quedando a mí. Bueno, de la amplitud del intervalo y de los límites. Cómo me va a ir quedando la información de lo que es la marca de clase. Esto es lo que estoy agregando yo ahorita. Por lo pronto, nada más es agregar esta columna nueva y mis frecuencias siguen siendo las mismas. Yo les había puesto hasta aquí, que era 0,025, 0,125, 0,275. La acumulada era 1, 6, 17,25 y luego tenía 0,425. Ustedes tenían que completar la información de esto, que lo debe de tener en su otra actividad. Y esa era lo que es toda la tabla. Ahora, esta misma información que yo tengo aquí, que ya se determinó qué es lo que vamos a hacer, ustedes lo van a trabajar en el siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio, ok, se los voy a compartir. Aquí denme un segundo. Vamos a cambiar la página. Este es mi siguiente ejercicio. En este ejercicio estamos hablando de una situación de tiempos. Estamos comentando tiempos que tardaron en responder un examen. 40 asistentes a una entrevista. Fue un examen de aptitudes y fue lo que se estuvo trabajando. Entonces, yo tengo tiempos aquí marcados desde el punto 6 en adelante. Yo tengo tiempos marcados desde el punto 6 y voy a hacer el mismo procedimiento, o ustedes van a hacer el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces aquí es tiempos de respuesta a un examen. Y son nuevamente, dijimos, 40 aspirantes a esa evaluación de aptitudes. Ok, ¿qué vamos a hacer? Ordenar del menor tiempo al mayor tiempo. Vamos a calcular rango. Vamos a calcular el número de clases, la amplitud de clase y le vamos a agregar la marca de clase. Entonces yo voy a poner aquí clases, intervalo, voy a poner la marca de clase, perdón, la frecuencia relativa, frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Esto es lo mismo que van a hacer ustedes con esta información. Lo hicimos ya con el anterior. Aquí yo les voy a ayudar un poquito en la cuestión de del número de clases y de la amplitud de clases. Muchas ocasiones tenemos números decimales, entonces esos números decimales me afectan a la hora de dividir yo mis clases. Por ejemplo, como yo tengo aquí 40 datos, igual que en el ejercicio anterior, ok, estoy aquí.
tengo 40 datos, me va a seguir saliendo esto. Porque si se fija, lo único que cambia es n, sigue siendo 40 y me va a dar a mí que son 6 clases. Me va a dar a mí que tengo 6 clases. Pero para 6 clases, bueno, da 6 punto o algo, no me cierran bien los datos. Entonces, me van a hacer el cálculo ustedes, me lo van a anotar, pero vamos a utilizar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 clases. La única diferencia es que en la última clase voy a tener un dato más en el intervalo que en el anterior. Entonces yo ya saco la amplitud de clase y nuevamente la amplitud de clase me da a mí, bueno, dijimos, bueno, es que necesitan calcular el rango. Necesitan calcular el rango y luego la amplitud de clase. Lo vamos a redondear. Ya saben ustedes, si es abajo de 0.5, se redondea hacia atrás. Si se está arriba de 0.5, hacia arriba. Y ya ustedes van a definir el intervalo que va a ir manejando cada uno. Me calculan la marca de clase, que va a ser límite inferior más límite superior entre 2. Me sacan las frecuencias ya que esté ordenado, cuántos hay del 0.6, cuántos del 1.6, etc. Frecuencia relativa, frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada, que todo esto ya lo manejamos. Esta sería la última actividad que tenemos para esta semana y es con lo que estaríamos cerrando, jóvenes. Muchas gracias. Nos vemos después.